Gracias, diputado. Pues sí, y ahora sí que como nos iniciaste, Federico, diciendo le voy a echar sal a la herida, porque se vuelve un recuento, pues, ¿no? Un recuento de justamente una serie de agravios. Yo diría, hablaba el diputado, ¿no? Justamente también de los organismos autónomos y cómo hemos visto a partir de el triunfo del movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador en el 2018, como si bien se ha ganado desde las urnas, todavía hay algunos sectores que se han ido acorralando justamente en estos organismos autónomos y o en casos como los tribunales, todo lo que tiene que ver con el tema de justicia, ¿no? No se diga en la Suprema Corte. Y cómo desde ahí ha sido el embate, uno de los embates y sobre todo, bueno, últimamente no olvidemos que, o sea, apenas hace unos días estábamos hablando también del tema que tenía que ver con este revés también que se hizo a partir de la transferencia de la Guardia Nacional a Sedena, ¿no? Entre otros, el tema, pues, o sea, ha venido siendo justamente ahí el cómo se ha acorralado, pues me refiero, la oposición a este proyecto de nación y han sido desde ahí. Y bueno, hay mucho tema, justamente hablabas ciertamente de este tema que vuelve a poner el presidente, porque pues se ha vuelto ya cómo vamos a ir desmenuzando este tema, pues, ¿no? O sea, cómo no es que nos caigan mal, no es que nos lleven nada más la contra, sino sabemos que detrás hay una serie de intereses, ¿no? Muy importantes, sobre todo económicos. El poder económico ha sido todavía el gran tema. Justamente hoy el presidente desmenuzó dos cosas importantísimas. Uno, desglosó el gran derroche que hay también en ese espacio. Ya lo veníamos señalando, por ejemplo, en el espacio del INE, pero también el día de hoy, en la mañanera, se pudo desglosar, ¿no? Más de 70,000 millones que se gastan en el Poder Judicial. Y nada más para poner como un ejemplo, ¿no? O sea, estamos hablando de 70,000 millones. Es algo así como 3 veces más de lo que es el presupuesto anual de Tlaxcala, por ejemplo, de un estado, ¿no? O es más o menos la mitad del presupuesto que tiene Veracruz, ¿no? Para anual. O sea, para, eh, para, para aquellas que desde la calle la exigencia ha sido que el gobierno invierta más en ciertos espacios. Bueno, uno dice, bueno, pues sí, pero es que hay estados que gozan con tal presupuesto que es la tercera parte de lo que se le destina a un poder que no está impartiendo justicia, como bien decía Federico, y que se ha vuelto, aparte, el espacio donde están aglutinados la oposición al actual gobierno, que aparte es un gobierno del pueblo, es decir, que como bien decía el diputado, pues es la representación del clamor de millones de mexicanos y mexicanas. También hacía mención el presidente en la mañanera de su libro, ¿no? Este libro que sacó en el 2018 y donde en una de sus páginas, ¿no? Pone el sueldo de altos funcionarios en otros países, ¿no? Y cómo hacía este comparativo de no solamente lo que se gasta en presidencia y en distintos estados, digo, en distintos países, sino en los ministros de justicia y también, bueno, México es una cosa tremenda, ¿no? O sea, y por ahí viene en realidad el verdadero meollo del asunto. ¿Cómo ves, Federico? Mira, Yasmín, yo quisiera que quienes nos escuchan se queden con dos cifras en millones, porque son muy claras. Tú hablaste de un presupuesto del Poder Judicial de 70,000 millones de pesos, 3 veces Tlaxcala, la mitad de Veracruz, cada año. Y al mismo tiempo ese Poder Judicial tiene en prisión preventiva, sin sentencia y durante más de 2 años, más o menos a 90,000 mexicanos y mexicanas.
Eso es la más esencial justicia. Esas personas fueron acusadas ante un tribunal, recibieron prisión preventiva por las razones que hubieran sido, pero la Constitución dice que los juicios deben durar no más de 2 años. Y sin embargo, siguen ahí decenas de miles de mexicanos y mexicanas presos. ¿No te parecería razonable que al menos una partecita de ese presupuesto lo utilizaran para comprar brazaletes? Porque no estoy diciendo que a las personas que no tienen sentencia simplemente las absolvamos, aunque de pronto dan ganas, como el padre Hidalgo que rompió las rejas de las cárceles. Pero no, que continúen su procedimiento penal, pero que lo hagan en libertad, y para eso hay múltiples artilugios mecánicos que nos permiten darle seguimiento, que no salgan más allá de la colonia donde viven, etcétera, etcétera. Los aparatejos esos cuestan, usemos algo de ese dinero, pero no, lo estamos utilizando en unos sueldos gigantescos, que como tú dijiste, son mucho más que lo que permite la Constitución. Y, ojo, no es que querramos bajarles los salarios a los ministros y a los jueces, pero una vez que se reformó la Constitución y se dice que nadie puede ganar más que el presidente de la República, todos los magistrados, jueces y ministros que entren después deberían estar ganando lo abajo que el presidente de la República. Porque hay una regla que dice que tú no le puedes bajar el salario jamás a un juez, y eso es una buena regla para asegurar que no tenga el poder ejecutivo o el poder legislativo agarrado al juez del cuello. Ahora, regreso al punto concreto, porque lo que nos convoca en estas semanas es este revés de del plan B electoral, la primera parte. Y yo quisiera nada más proponer una cuestión, capaz de que Gerardo nos puede explicar con un poco más de detalle, algo que la gente no ha visto en este momento y que la derecha social y partidista tampoco va a discutir. El plan B electoral es una reforma que incluye, si mal no me acuerdo, 5 leyes federales y, sin embargo, está dividido en 2 paquetes. La razón por la que se dividió en 2 paquetes, el paquete número 1 es el que acabamos de discutir y que la Corte echó para atrás completo por cuestiones de procedimiento, y es bien interesante. La esencia de la inconstitucionalidad es que en la Cámara de Diputados se presentó un dictamen que no había manera física humana en que todos los que estaban en el pleno pudieran haber leído. De tal manera que no hubo procedimiento deliberativo, por lo tanto no se cumple un requisito básico de la democracia parlamentaria, por lo tanto es inconstitucional. Esa es la lógica de la Corte. Pero lo que se le olvida a la Corte es lo que pasó antes, y eso la derecha no nos lo va a decir. No nos van a decir que se mandó la iniciativa presidencial para hacer la reforma de las 5 leyes y tuvimos que dividir en 2 paquetes porque las élites parlamentarias, que es otra cosa, ya Gerardo nos dijo acerca de las élites en los órganos autónomos, en la Suprema Corte, pero también hay élites parlamentarias de todos los partidos que les encanta repartirse el poder y los nombramientos. Las élites parlamentarias dejaron que se metiera en la iniciativa del presidente una cosa que todo el mundo le puso la cláusula de la vida eterna para asegurarle a los partidos más pequeños que pudieran sacarle algunos votos a los partidos grandes y entonces puedan sobrevivir, aunque ellos mismos no tengan mucha votación.